Muy buenas. Entonces este video será el que quedamos comprometidos el día jueves en la noche para tener, digamos, un complemento a todo lo que tiene que ver con planeación y control financiero. Ya, digamos, abordamos algo en lo que tenía que ver con nuestro trabajo aplicativo, pero entonces este será, pues, digamos, el mejor insumo para la presentación de su quiz el día sábado. Entonces demos comienzo. Planeación y control financiero. Entonces el tema que nos compete en este momento va a ser las proyecciones financieras. Bueno, entonces aquí tenemos una definición de proyecciones financieras, ya algo habíamos alcanzado a hablar. Entonces nos habla que las proyecciones financieras reflejan el pronóstico a largo plazo de los estados de resultados económicos de la empresa, basado en operaciones futuras por las proyecciones financieras. No se tiene definido un horizonte de tiempo, no se utiliza desde 5 años. Sin embargo, por los constantes cambios de la realidad, es más creíble una proyección a 3 años. Entonces miramos que esto es simplemente una definición de un autor que, digamos, conversa un poquitico con lo que hemos estado hablando alrededor del curso, frente a que las proyecciones financieras ya son poco creíbles. Digamos, el margen de incertidumbre es mucho más grande cuando tenemos 5 años, ya que nuestro entorno nos permite tener una planeación a tan largo plazo, dado la dinámica de las variables macro y microeconómicas. ¿Listo? Perfecto. Algo que sí de pronto quisiera comentar con esta definición antes de que nos siguiéramos es que no se tiene definido un horizonte de tiempo. Bueno, eso es lo principal que hay que tener. Hay que fijar un horizonte para poder hacer la proyección determinada. Digamos, no es que estemos en contra de la definición, sino que a la hora de hacerlo ya sí hay que fijar un tiempo en el cual vamos a hacer nuestras proyecciones. Perfecto. También quisiera complementar con la definición que, claro, podemos hacerlas a largo plazo, pero no quiere decir que una proyección no se pueda hacer también a mediano o a corto plazo. Perfecto. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, los aspectos macroeconómicos, los aspectos sectoriales, los aspectos de evolución del negocio, así como los aspectos históricos. ¿Listo? Entonces, perfecto. Entonces miremos acá. ¿Qué tenemos que ver? Entonces, a la hora de hacer proyecciones financieras, estos son los aspectos a tener en cuenta. Entonces, no vamos a profundizar mucho en ellos. Digamos, hemos hablado bastante de estos alrededor de todo el curso. Simplemente vamos a decir que tenemos en cuenta macroeconómicos, o sea, lo que tiene que ver con todo el sector, el sectorial, cómo se mueve mi negocio, cómo está planteándose mi negocio. Algo ya también, digamos, hemos tocado, digamos, más a fondo cuando hablamos del presupuesto de ventas. Evolución del negocio, listo. Recordemos entonces lo que se hablaba de esa premisa de mercadeo, de no estar muy pendiente de el ciclo de vida del producto, sino el ciclo de vida como tal del cliente. Perfecto. Y miremos entonces finalmente la evolución histórica. Una vez esté puesto en marcha el negocio. ¿Listo? Entonces, que lo que nos está invitando a hacer esta evolución histórica es hacer el control frente a los pronósticos o proyecciones que estamos haciendo. Sigamos. Una vez proyectados los estados financieros, esto se convierte en herramienta fundamental para la toma de decisiones. Perfecto, eso es pues claro. A la hora en que yo determino costo, riesgo y desempeño, entonces ya tengo el mejor insumo para tomar decisiones gerenciales. Y quiero hacer entonces énfasis en esto de costo, riesgo, desempeño. Es a qué costo, con qué riesgo estoy asumiendo estas probabilidades y cuál va el desempeño, cuáles van a ser las utilidades de estas proyecciones. Perfecto. Entonces aquí simplemente tenemos cuáles son las proyecciones financieras, entonces, o mejor dicho, a las variables que se le puede hacer proyecciones financieras. Entonces recordemos que es clave el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es quien nos va a conectar, listo, todo nuestro entorno económico. Cuando hablamos de entorno económico es el balance general y nuestro estado de resultados. Entonces el flujo de efectivo va a servir como ese conector a la hora de hacer nuestras proyecciones financieras. ¿Listo? Cómo se está moviendo o la liquidez de nuestra empresa, cómo se está orientando y hacia dónde la queremos orientar. Perfecto. Aquí tenemos entonces los conceptos y las técnicas que tenemos entonces de empresa, modelos, resultados y decisiones. Entonces, de conceptos tenemos entonces de modelar, analizar y evaluar. Frente a unas técnicas entonces tenemos estadística, contabilidad. Al modelo entonces le tenemos un análisis financiero de sensibilidad, optimización, simulación y modelos clásicos. Lo que aprendíamos a hacer en nuestra última charla tiene que ver con las dos. Estamos simulando modelos clásicos, así como modelos, digamos, ya más de vanguardia, como son la parte de redes neuronales. Cuando se habla de un análisis de sensibilidad es las variables o los supuestos que tenemos
frente a esa variación o al cambio de cualquiera de ellas, cuál es el riesgo que asumo, que es más o menos lo que hace Monte Carlo, un análisis de sensibilidad. Y es cual, de acuerdo a la distribución, sea triangular, normal, uniforme, él pasa por todo ese rango de datos, haciendo una sensibilidad, para después plantearnos cuál es el riesgo asociado a nuestra utilidad, hablando pues de que el pronóstico fuera utilidad. Perfecto. Aquí tenemos entonces los parámetros de entrada, que pasa en el proceso, y la salida. Vamos a detener mucho en esta. Proyecciones financieras, entonces, cuando las queremos implementar, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, el compromiso, criterios, necesidades, la medida, la rentabilidad y la valoración de la empresa. ¿Listo? No vamos a detenernos a leer pues cada uno de ellos. Ya en esta compartida de presentación, entonces ya van a profundizar ustedes en qué corresponde a cada uno de ellos. Simplemente vamos a tocar someramente cada uno. Entonces, miremos, compromiso, entonces implica que se conoce y que se está convencido de los objetivos de la empresa. O sea, estamos todos de acuerdo con la planeación estratégica, a los que nos toca definirla en la parte directiva, todos estamos totalmente convencidos en la parte media de la organización, o sea, en el ápice, en la parte táctica de planeación y en la parte operativa. O sea, todos estamos de acuerdo para dónde vamos. Criterios, ¿con qué criterio vamos a hacer las proyecciones? ¿Listo? ¿Cuáles van a ser los insumos? ¿Con qué vamos a trabajar? Todos debemos estar homologados en esta parte porque todos tenemos que conversar como lo veíamos desde la parte presupuestal. Necesidad. Las proyecciones financieras evidencian las necesidades de los recursos. Y es que si yo no tengo un plan, yo no tengo una hoja de ruta para continuar con mi negocio, el trabajar simplemente viendo el día a día va a hacer que mi negocio no sea el más exitoso. Y si lo es, aún sin planeación, quiere decir que si la tuviera sería aún más exitoso. ¿Listo? Recuerden eso. Medida. Entendía como necesidad de tener un mapa que marque el camino. Lo que acabamos de hablar. Una hoja de ruta con la cual yo pueda ir determinando lo que planeé versus lo que está ejecutado. Para dos cosas. Una, para tener control. Y la otra, por si me estoy equivocando mucho frente a lo que me va pasando, para corregir para mi próxima planeación. Rentabilidad. Es fundamental visualizar los resultados de la compañía a largo plazo, no solo en el corto plazo. Esto es simplemente, digamos, lo que corresponde desde la planeación estratégica de cuál es mi misión, visión. ¿Listo? Porque aún así, aunque sea difícil una planeación a largo plazo, yo por lo menos tengo que tener un estimado de dónde me quiero ver en el futuro. ¿Listo? Y por último, valoración de la empresa. El primer paso por una valoración de empresa es tener los estados financieros proyectados con datos realistas y coherentes que permitan tomar decisiones de largo plazo sobre la operación, inversión y financiación. Y así como les digo, con ello definir los flujos de caja de la empresa y el valor de la misma. Recuerden que el flujo de efectivo es quien conecta nuestros estados de resultados con nuestro balance general. Perfecto. Para realizar las proyecciones de venta se debe definir el precio y la cantidad de productos o servicios, lo que ustedes están haciendo con su trabajo de aplicación, tanto en el primer año como los años adicionales. Insisto en esto, cuando uno va a hacer simulaciones de Monte Carlo, cualquier trabajo de sensibilidad, las variables de los años siguientes tienen que estar unidas a mi primer supuesto, no pueden ser simplemente números que digito, porque entonces el modelo no me va a correr. Ahora bien, como se dieron cuenta ustedes en el modelo, una de las maneras de proyectar variables más sencilla, digamos más común en evaluación de proyectos y en proyección de este tipo de variables es como cogiendo el IPC o el PIB. ¿Listo? Entonces yo digo que ¿a qué razón van a crecer los ingresos en mi organización? Entonces digo, con el IPC. ¿A qué razón van a crecer los egresos de mi organización? Con el IPC o incluso con el PIB. ¿Esto qué es? Es simplemente tratando de minimizar la incertidumbre frente a eso. Y es decir, vea, yo simplemente digo que mis ingresos el otro año van a crecer solo con la inflación y que mis egresos van a crecer solo con la inflación. Es una manera muy conservadora, pero un poquitico, digamos, tratando de disminuir la incertidumbre sobre las proyecciones, porque ustedes bien podrían decir, no, es que mis ingresos el otro año van a crecer de una forma exponencial, porque es que hoy tengo una estrategia de ventas que el otro año me va a proyectar crecer un 50%, entonces ya no crecí con el PIB. Pero ojo, los egresos también crecerán de esa misma manera, porque existe algo que se llaman los costos variables. Recuerden sus clases de costos, donde los costos variables van asociados a las cantidades de unidades producidas. Entonces, si los ingresos crecen, los egresos de costos variables van a crecer a la misma, al mismo ratio que llaman o a la misma razón.
Perfecto. Entonces simplemente IPC y PB son maneras de proyectar variables a través de los años de una manera conservadora para evitarse, digamos, grandes márgenes de incertidumbre. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se van a utilizar para proyectar ventas? Ya lo vimos, puede ser una el IPC o el PIB. Es coherente con el plan de negocio, lo que acabamos de hablar. Probablemente no sean esas las mejores variables de acuerdo a lo que yo planeé. Las tasas de crecimiento proyectadas son superiores a las proyecciones del sector. Entonces, ojo, si ustedes en sus proyecciones crecen más de lo que crece el sector en el cual están inmersos, también podríamos estar cometiendo un error o simplemente tomando una decisión con un mayor riesgo, esperando unas mejores ventas por tener un producto que diferenciador. ¿Cuál es el límite máximo de crecimiento de las ventas que pueden financiar la empresa con los recursos disponibles? Entonces, miremos, ¿cuál es el límite máximo de crecimiento de las ventas que puede financiar la empresa con los recursos disponibles? ¿Eso qué tiene que ver con nuestro capital de trabajo? ¿Listo? Perfecto. ¿Cuál es el crecimiento promedio de nuestros competidores directos? ¿Cuál es el share del mercado? ¿Yo qué participación tengo? ¿Mi planeación va enfocada a acaparar más mercado o a sostenerme donde estoy? ¿Cómo es la evolución de mis clientes? ¿La he tenido en cuenta para proyectar mi cifra de ventas? Y es si voy a crecer en clientes, o sea, en el share del mercado de la que acabamos de hablar, o voy a tener los mismos pero con una proyección más grande de ventas. O sea, voy a tener los mismos clientes pero comprándome más o voy a tener más clientes. Perfecto. Entonces, en los costos se calcula el valor de los materiales, mano de obra, costos indirectos, listo. Esta parte ya la tenemos pues súper clara de cómo entonces derivado de mi presupuesto de ventas, listo, de lo que supongo en ventas, de ahí me empiezo a bajar a sacar el resto de proyecciones. ¿Esto es para qué? Para poder determinar que los costos variables y los costos fijos. Listo. Recuerden que todo lo que tenga que ver con variable está asociado a qué? A materia prima. Listo. Recuerden, como les decía, sus clases de costos, que es un costo variable y que es un costo fijo. Lo que no está asociado a las unidades producidas y lo que está asociado a las unidades producidas. Listo. Recuerden, variable asociada a las unidades producidas. Entonces, si yo presupuesté muchas ventas, tengo que tener mucha materia prima. Tengo que tener mucho inventario. Listo. Todo tiene que ser coherente e ir alimentando costos variables y costos fijos en mi estado de resultados. Perfecto. Miremos aquí entonces un ejemplo que nos traen, el ejemplo de la proyección de estados de resultados. Entonces miremos aquí variables de entrada. Entonces nos dicen que el PIB proyectado es en el año 1 el 4, el 4 y el 5%. El IPC proyectado es de un 3, de un 3 y de un 6%. Listo, si vamos a la realidad, digamos, de nuestro contexto colombiano, recuerden que el Banco de la República ha hecho un muy buen trabajo desde el año 91 cuando la Constitución digamos, le asignó su función principal y era cuidar el índice de inflación en Colombia. Entonces nunca ha estado por encima de los dos dígitos. Entonces, digamos, en Colombia es fácil hacer una predicción de variables en pro de la inflación. Si nos vamos a un contexto Argentina y Venezuela, pues ya ustedes imaginarán cómo podría ser semejante incertidumbre de eso. Entonces, información del año cero. Tenemos entonces unidades vendidas 4.500, 2.000, costos variables 1.300 y costos fijos 2,5 millones. Ventas proyectadas, entonces miren, aquí tenemos una proyección de ventas en cantidades, en precio y en ventas del año 2 y del año 3. Listo, pero entonces, ¿qué es lo importante? Pues esto no es una tabla de Excel, pero que ustedes se den cuenta de dónde salieron esos números. Claramente, miren, proyecciones del año 1. ¿Cómo hice para yo tener esta proyección de 4.680? ¿O cómo llegué a este dato de 4.680 y de 4.867? O incluso, perdón, de 5.111. Pues sencillo. Las cantidades nos dicen aquí que van a crecer de acuerdo al PIB. O sea que simplemente de 4.680 lo que hubo fue que un incremento del 4% para llegar al año 2. Para llegar al año 3, entonces un incremento del 4%. O incluso, si hacen referencia directa, es 4.680 el 4%. 4.867 le saco el 4% y así sucesivamente lo que hago es incrementar acorde a lo que se me dijeron que era el PIB proyectado. Entonces, 4.680, el PIB proyectado 4%, entonces ya sé cuánto es el año 2. 4.867, el PIB proyectado 4%, entonces ya sé cuánto es el año 3. Y así sucesivamente me voy yendo de acuerdo a las proyecciones. Pero ojo, ¿de dónde me saqué yo que el PIB era este? Con una proyección de series de tiempo, que es lo que estamos haciendo con el Bitcoin y con las acciones de Copetrol.
Eso mismo podría uno hacer con la inflación. En el ejercicio que yo les planteé, en el estado de resultados del ejercicio de aplicación, se dieron cuenta que yo todos los años asumí la misma inflación, simplemente por comodidad del ejercicio. Pero si ustedes quieren un ejercicio mucho más pulido, mucho más exacto, podrían poner una serie de tiempos o pronosticar una serie de tiempos con la variable inflación. ¿De dónde sacan los datos para esa serie de tiempo? De la página del DANE. ¿Listo? Y lo mismo para el IPC. Entonces, miren, las cantidades crecieron con el PIB. El IPC creció con el precio. Entonces, simplemente es un aumento porcentual de cada una de estas variables. Perfecto. Entonces, aquí las tenemos, costos totales, los costos fijos van creciendo también, de 2,5 millones, miren cómo empezaron a crecer. ¿Listo? Tal cual lo hice yo en el trabajo de aplicación. Los estados de resultados ya proyectados, aquí están. Y las utilidades netas que tenemos proyectadas. Tal cual les dejé yo el Excel del estado de resultados de nuestro trabajo de aplicación, pues digamos, para que se orientara. Perfecto. Entonces, el flujo de caja libre, ya hablando de proyecciones financieras, entonces, ¿para qué nos sirve? Para reposición del capital, atención del servicio a la deuda y el reparto de utilidades. Por eso hago yo proyecciones del flujo de caja libre. Perfecto. Pues esto es simplemente, digamos, la formulita, ¿listo? De cada una de las cosas que yo voy proyectando. Vamos a detener mucho acá. Este sigue siendo también pues lo mismo, la fórmula asociada. Entonces lo que yo hago es determinar el valor presente neto, la tasa de rendimiento y el periodo de recuperación. Listo. Cuando uno determina o cuando uno está, digamos, estudiando evaluación de proyectos, que es muy acorde a esto, porque cuando uno evalúa un proyecto es casi que lo mismo. Yo tengo un proyecto y lo que hago es proyectar un montón de estados de resultados de aquí al horizonte en donde pienso recuperar mi dinero. Lo mismo se hace cuando proyecto variables en una empresa. Entonces lo que hago es determinar la tasa de interna de rendimiento, o sea, lo que hago es determinar mi TIR, ¿listo? Y el periodo de recuperación es en cuánto tiempo recupero mi dinero. Entonces, simplemente son dos fórmulas auxiliares a nuestro estado de resultados para tener unos indicadores complementarios a nuestro control del estado de la utilidad que esperamos. Aquí simplemente pues son todos los, digamos, todas las cuentas que podríamos proyectar dentro de las proyecciones de los estados financieros. Aquí tenemos el balance general. Entonces, yo qué puedo, proyecciones de qué puedo hacer, de cuentas por cobrar, de días de rotación de cartera, de inventario, días de rotación de inventario, saldo del inventario, días de rotación del inventario. Entonces, esta diapositiva que quiere mostrar que uno también puede proyectar cuentas del balance general y estas, digamos, son las más relevantes con estas que tenemos aquí. Proveedores, días de pago de proveedores, día de pago de proveedores. Entonces, ¿esto a qué nos llama o a qué nos invita, digamos, estas diapositivas? En que yo, para hacer proyecciones de estados financieros, o sea, de estado de resultados y el balance general, tengo que tener en cuenta mucho que mis clientes y mis proveedores. ¿Listo? Yo a quién atiendo y quién me atiende a mí, porque yo tengo que tener en día de que recuerden que cuando, dependiendo de la cartera, entonces yo tengo unos periodos de financiamiento. O sea, si a mí me pagan a 30 días y yo pago a 90 días, entonces tengo un periodo de financiamiento de 2 meses, lo que se llama pues coloquialmente trabajar con la plata. Entonces eso es una variable a tener en cuenta dentro de mis estados de resultados, mi financiación. Perfecto. Aquí simplemente tenemos entonces una proyección de el balance general. Entonces miren el año 1 cómo se proyectó, el año 2, el año 3. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo proyectaron esto? Estas proyecciones simplemente van alimentadas de la proyección previa que hicimos. No, realmente lo que proyecta en el ejemplo es esto. Y esto lo que va es nutriendo nuestro ¿qué? Balance general. Entonces lo que hago es proyectar ¿qué? El efectivo equivalente, cuentas por cobrar, de acuerdo a las proyecciones que hice con estas de acá. ¿Listo? Entonces proyecto tanto estas cuentas como estas cuentas. Entonces, para que no nos preocupemos, para que digamos dándoles un parte de tranquilidad en este asunto, es cómo hago yo para planear, por ejemplo, el inventario. El inventario es muy fácil de planear de acuerdo a lo que yo planeé que iba a vender. ¿Listo? Que recuerden que en una organización de manufactura clásica tenemos tres tipos de inventarios. Tenemos el inventario de materia prima, el inventario de producto en proceso y el inventario de producto terminado. ¿De qué depende cada inventario? De usted cuánto vaya a vender. ¿Listo? Depende de lo que yo vaya a vender, entonces requiero tanto inventario de producto terminado.
tanto inventario requiere producción de producto en proceso y tanto inventario requiere suministros de materia prima. Entonces, digamos, todo esto va articulado de acuerdo a mis proyecciones iniciales. Perfecto. Sigamos. Aquí simplemente estamos acabando de ver el balance general ya proyectado en las ventas de contado, pagos de costos variables. Y bueno, entonces, para concluir o para que hagamos un pequeño resumen, ¿listo?, de lo que hemos estado hablando actualmente, entonces resumamos. Resumamos entonces lo que estamos acá conversando. Entonces, vamos a hacer algo didáctico aquí entre todos y es que vamos a repasar estas diapositivas que hemos estado viendo en nuestras proyecciones de estados de resultados. Entonces, si nos orientamos en lo primero que hablamos de que el flujo de caja, entonces, ¿para qué nos va a servir? Recordemos que nos va a conectar el balance general con nuestro estado de resultados, pero realmente, ¿para qué nos sirve hacer esas proyecciones? Entonces, recordemos que sirven para la atención del servicio a la deuda, para poder planear cómo vamos a repartir nuestras utilidades y para la reposición del capital de trabajo y de activos fijos. ¿Listo? Para entonces empezar a hacer esa planeación de que cuáles van a ser nuestras nuevas inversiones, cuáles van a ser los activos que vamos a reponer. ¿Listo? Y cómo vamos a hacer nuestra reposición de capital para no quedarnos ilíquidos. Perfecto. ¿Qué más vamos entonces a repasar? Estado financiero que permite cerrar el vínculo entre la ecuación contable. ¿Cuál es entonces? Ya sabemos, el flujo de efectivo, lo hemos repetido durante toda la presentación. ¿Qué momentos vamos a repasar acá? Por ejemplo, también podemos citar el hecho de qué diferencia tienen nuestras proyecciones financieras a nuestros presupuestos. Recordemos que las proyecciones financieras tienen una incertidumbre mucho más grande que nuestros presupuestos. Nuestros presupuestos están construidos bajo ¿qué? Bajo datos consolidados, listo, bajo un estudio de mercado, donde yo determino mis proyecciones de venta, mi presupuesto de ventas, y de ahí para abajo son ¿qué? Datos totalmente consolidados y confiables. Diferente a este asunto de las proyecciones de estado de resultados, donde se maneja una incertidumbre mucho más grande. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, en este balance general, voy a hacer mis proyecciones de cartera o mis proyecciones de diferentes. Acá, por ejemplo, miremoslo. Proyecciones de días de pago a proveedores, proyecciones, bueno, de todo lo que tiene que ver por cuentas por cobrar, días de rotación, todo lo que tiene que ver con activos pasivos y patrimonio, ¿qué es lo que yo tengo que tener claro? ¿Cuáles son las políticas que se tienen entre mi organización? ¿Listo? Ahorita hablamos de 30 días de cobro, sí, 30 días que yo le doy a mis proveedores para que me paguen, a mis clientes, perdón, para que me paguen, pero yo a mis proveedores les pago 90 días. ¿Esa qué es? Una política que se tiene. Entonces yo simplemente hago unas proyecciones de mi balance general basado en qué, en esa política. Ahora, la política es flexible, la podemos cambiar en pro de tener más financiamiento. Es ustedes, digamos, uno como organización determina, vamos a pagar a 90 días. Claro, tengo más financiación, pero ¿qué impacto tiene ese tipo de prácticas de demorarle tanto el pago a un proveedor? Ya ustedes examinan de acorde a la organización donde estén, digamos, trabajando. Perfecto. ¿Qué más podemos anotar entonces en esto de proyecciones financieras como lo íbamos viendo con nuestro trabajo aplicado? Y es que frente a el análisis de sensibilidad a cualquier variable, recuerden que en la medida que yo mueva, sea mis proyecciones de unidades vendidas o el costo de ellas asociado, listo, mis precios unitarios de ventas, cualquier variable que yo mueva, cualquier análisis de sensibilidad que yo haga, eso me va a impactar inmediatamente en mis utilidades. El impactar mis utilidades, entonces tengo unos impactos de ahí para adelante en todas mis proyecciones. ¿Listo? Entonces recuerden que cualquier variable que uno mueva dentro de mi ecuación, entre mi modelo de simulación, va a afectar toda la simulación entera. Bueno, perfecto. ¿Qué más podemos entonces determinar para que vamos redondeando y vamos terminando, digamos, esta presentación de proyecciones financieras? Entonces, para que concluyamos esta presentación, entonces,
Para que las proyecciones financieras sean confiables, ¿listo? Para que nuestras proyecciones financieras tengan un grado de confiabilidad mayor, porque recuerden que uno no hace proyecciones financieras para no equivocarse, sino para tener una hoja de ruta con cual controlar la organización. No necesariamente, recuerden que ninguna planeación está sujeta a no errar, simplemente que erraríamos más si no planeamos. Entonces, para que redondeemos, ¿qué principios debe tener una planificación financiera, una proyección financiera mejor para que sea tenida en cuenta o sea confiable? Entonces recuerden que hay 4 principios claves y son que sea consistente, ¿listo? O sea, que tenga estas partes que tenemos acá, o sea, que tenga compromisos, criterios, una necesidad, unas medidas, una rentabilidad y una valoración de la empresa, o sea, que sea consistente, que tenga causalidad, ¿listo? Y finalmente que tenga un detalle versus una oportunidad, o sea, que me permita una flexibilidad, detalle versus oportunidad. Y es que frente a variaciones que existan, tanto digamos de mi entorno regional, así como un análisis más macroeconómico, digamos tenga tolerancia al cambio, porque si yo hago proyecciones financieras muy rígidas, pues entonces digamos voy a tener una gran probabilidad también de errar en mis proyecciones. O sea, si yo determiné de manera cerrada que en 2 años voy a tener 2 millones de pesos en mi utilidad, pues bueno, eso va, digamos, a tener siempre como su inconveniente. A diferencia de que si yo digo, voy a tener más o menos, o sea, o en este margen o en esta brecha, estas utilidades. Y es más o menos lo que nos ayuda a hacer nuestro análisis de Monte Carlo. Bueno, esto es lo que les quería como compartir con esto. Ya saben que cualquier dudita, seguimos en nuestro chat y en nuestros foros y debates. Éxitos.